No olvides darle like y suscribirte. Canal Babibok. 21. Cuando la vida te dé semillas, plántalas en suelo seco y rocoso. Yo soy optimista. Dormí mal. ¿Te sorprende? A mí sí. Soñé con mi oráculo más famoso, Delfos, aunque por desgracia el sueño no transcurría en los buenos tiempos en los que me habrían recibido con flores, besos, chuches y mi mesa VIP habitual en Chez Oráculo. Se trataba de un Delfos moderno, sin sacerdotes ni adoradores, lleno de él. Espantoso hedor de Pitón, mi viejo enemigo, que había reclamado su antigua guarida, su aliento a huevos podridos y carne putrefacta era imposible de olvidar. Me encontraba en lo profundo de las cuevas, donde no se aventuraba ningún mortal. A lo lejos, oí que alguien conversaba, pero sus cuerpos estaban ocultos entre vapores volcánicos. Está todo controlado, dijo el primero, con el tono agudo y nasal del emperador Nerón. El segundo interlocutor gruñó, un sonido similar al de una cadena que tira de una antigua montaña rusa cuesta arriba. Desde que Apolo cayó a la tierra, muy pocas cosas han estado controladas, dijo Pitón. Su voz fría me provocó una oleada de repugnancia. No podía verlo, pero me imaginaba perfectamente sus siniestros ojos color ámbar con motas doradas, su enorme silueta de dragón, y sus terribles garras. Tienes una gran oportunidad, continuó Pitón. Apolo es débil, es mortal, le acompaña tu hijastra. ¿Cómo es que todavía no ha muerto? La voz de Nerón adquirió un tono tenso. Mis colegas y yo tenemos diferencia de opiniones, Cómodo. Cómodo es un insensato al que solo le interesa el espectáculo, dijo Pitón siseando, los dos lo sabemos. ¿Y tu tío abuelo, Calígula? Nerón titubeó. Ha insistido. Necesita el poder de Apolo, quiere que el exdios encuentre la muerte de una forma muy concreta. El enorme cuerpo de Pitón se movió en la oscuridad, oí sus escamas rozando la piedra. Conozco el plan de Calígula, no sé quién controla a quién, me aseguraste. Si soltó Nerón, Megcafrey volverá conmigo y seguirá sirviéndome, y Apolo morirá, como te prometí. Si Calígula triunfa, dijo Pitón cavilando, el equilibrio de poder cambiará. Yo preferiría apoyarte a ti, claro, pero si surge un nuevo dios del sol en el oeste. Tú y yo tenemos un trato, gruñó Nerón. Tú me apoyarás, cuando el triunvirato controle todos los medios de profecía, convino Pitón, pero todavía no los controla. Perdiste Dodona contra los semidioses griegos, la cueva de Trofonio ha sido destruida. Tengo entendido que los romanos han sido informados de los planes de Calígula para el campamento Júpiter. No deseo gobernar el mundo solo, pero como me falles, como tenga que matar a Apolo yo mismo. Cumpliré mi parte del trato, dijo Nerón, tú cumple la tuya. Pitón emitió un sonido desapacible a modo de perversa imitación de una risa. Ya veremos, los próximos días serán muy instructivos. Me desperté jadeando. Me encontraba solo temblando en la cisterna, los sacos de dormir de Piper y Meg estaban vacíos. En lo alto, el cielo emitía un brillo azul. Quería creer que se debía a que los incendios estaban bajo control. Lo más probable es que fuese porque los vientos simplemente habían cambiado de dirección. Se me había curado la piel de la noche a la mañana, aunque todavía me sentía como si me hubiera sumergido en aluminio líquido. Conseguí vestirme, coger el arco, el carcaj y el ukelele, y subir la rampa hasta la ladera con las muecas y gritos mínimos. Divisé a Piper al pie de la colina hablando con Grover en el Bedrosian móvil. Escudriñé las ruinas, y vi a Meg agachada junto al primer invernadero derrumbado. Me ardía la sangre de rabia al pensar en el sueño. Si todavía hubiera sido un dios, habría manifestado mi desagrado gritando a voz en cuello, y habría abierto un nuevo gran cañón a través del desierto, pero tal como estaban las cosas, solo pude apretar los puños hasta que las uñas me hicieron cortes en las palmas de las manos. Ya era bastante grave que un trío de emperadores malvados quisiera mis oráculos, mi vida, mi misma esencia. Ya era bastante grave que mi antiguo
Enemigo Pitón hubiera recuperado Delfos, y estuviese esperando a que me muriese, pero la idea de que Nerón utilizase a Meg como peón en su partida. No, me dije que jamás permitiría que el emperador volviese a tenerla en sus garras. Mi joven amiga era fuerte, estaba luchando por liberarse de la vil influencia de su padrastro, ella y yo habíamos pasado juntos demasiado para que volviera con él. Aún así, las palabras de Nerón me inquietaban. Meg Caffrey volverá conmigo y seguirá sirviéndome. Me preguntaba qué precio estaría dispuesto a pagar si mi padre, Zeus, se me apareciera en ese preciso instante, y me ofreciera volver al Olimpo. Dejaría a Meg a merced de su destino. Abandonaría a los semidioses, los sátiros, y las dríades que se habían convertido en mis compañeros. Me olvidaría de todas las cosas terribles que Zeus me había hecho a lo largo de los siglos y me tragaría él. Orgullo para poder recuperar mi puesto en el Olimpo, sabiendo perfectamente que seguiría estando dominado por él. Acallé esos interrogantes, no estaba seguro de querer saber las respuestas. Me junté con Meg en el invernadero desplomado. Buenos días. Ella no levantó la vista, había estado cavando entre los restos, los muros de policarbonato medio derretidos habían sido volcados, y apartados a un lado, y ella tenía las manos sucias de escarbar en el suelo, y en la palma ahuecada de una mano tenía unas piedrecitas verdosas. A su lado había un mugriento tarro de cristal de mantequilla de cacahuete sin tapa. Aspiré sorprendido. No, no eran piedrecitas, en la mano de Meg había 7 hexágonos de él. Tamaño de monedas, semillas verdes idénticas a las de los recuerdos que había compartido conmigo. ¿Qué haces?, pregunté. Ella alzó la vista. Ese día iba vestida de un camuflaje verde azulado que la hacía parecer una niña peligrosa y siniestra, totalmente distinta. Alguien le había limpiado las gafas. Meg nunca lo hacía, de modo que podía verle los ojos. Emitían un brillo duro y cristalino como los diamantes falsos de la montura. Estas semillas estaban enterradas, explicó. He tenido un sueño sobre ellas. Las escondió Hércules, el saguaro, metiéndolas en ese tarro justo antes de morir. Salvó las semillas para mí, para cuando llegara el momento. Yo no sabía qué decir. Enhorabuena, qué semillas más bonitas. Sinceramente, no sabía mucho sobre cómo crecían las plantas, sin embargo, sí que me fijé en que las semillas no brillaban como en los recuerdos de Meg. ¿Crees que todavía están, en buen estado?, pregunté. Voy a averiguarlo, respondió ella. Voy a plantarlas. Eché un vistazo a la desértica ladera. Aquí. Ahora. Sí, es el momento. ¿Cómo podía saberlo ella? Tampoco entendía qué podía cambiar plantando unas cuantas semillas cuando el laberinto de Calígula estaba haciendo arder la mitad de California. Por otra parte, hoy emprendíamos otra misión esperando encontrar el palacio de Calígula, sin ninguna garantía de volver con vida. Supuse que solo importaba el presente, y si plantar esas semillas hacía que Meg se sintiera mejor. ¿Por qué no? ¿En qué puedo ayudarte?, pregunté. Haz agujeros, a continuación, por si necesitaba más orientación, añadió. En la tierra. Hice 7 pequeñas marcas en el suelo árido y rocoso con la punta de una flecha. No pude evitar pensar que los agujeros no parecían unos sitios muy cómodos en los que crecer. Mientras Meg depositaba los 7 hexágonos verdes en su nuevo hogar, me indicó que fuera a por agua al pozo de la cisterna. Tiene que ser de allí, advirtió, una taza grande. Minutos más tarde volví con un vaso de plástico extra grande de enchiladas del rey. Meg salpicó a sus nuevas amigas plantadas con el agua. Esperé a que pasara algo impresionante. En presencia de Meg, me había acostumbrado a presenciar explosiones de semillas de chía, bebés diabólicos de melocotones y muros de fresas instantáneos. La tierra no se movió. Supongo que toca esperar, dijo la niña. Se abrazó las rodillas y oteó el horizonte. El sol matutino brillaba al este. Hoy había salido, como siempre, pero no gracias a mí,
le daba igual quién conducía el carro solar, ni si Helios causaba estragos en los túneles subterráneos de Los Ángeles, independientemente de lo que creyeran los humanos. El cosmos seguía en movimiento, y el Sol mantenía el rumbo. En otras circunstancias, me habría tranquilizado, ahora la indiferencia del Sol me parecía cruel e insultante. Dentro de pocos días, Calígula podía convertirse en una deidad solar, bajo una conducción tan infame. Era de esperar que el Sol se negara a salir o a ponerse, pero por increíble, y por indignante que pareciera, el día y la noche seguirían como siempre. ¿Dónde está?, preguntó Meg. Parpadeé. ¿Quién? Si mi familia es tan importante para ella, los miles de años de bendiciones y todo eso, ¿por qué nunca ha? Señaló con la mano el inmenso desierto como diciendo, mucho terreno, y muy poca Demeter. Estaba preguntando por qué su madre nunca se le había aparecido, por qué Demeter había dejado que Calígula destruyese el trabajo de su padre, por qué había dejado que Nerón la criase en su venenosa casa imperial de Nueva York. Yo no podía responder a esas preguntas, o, mejor dicho, como antiguo dios. Se me ocurrían varias posibles respuestas, pero ninguna haría sentir mejor a Meg. Demeter estaba demasiado ocupada vigilando la situación de las cosechas. En Tanzania, Demeter se distrajo inventando nuevos cereales para el desayuno. Demeter se olvidó de que existes. No lo sé, Meg, reconocí, pero esto. Señalé los 7 pequeños círculos mojados de la tierra. Esto es algo de lo que tu madre se sentiría orgullosa. Cultivar plantas en un sitio imposible, insistir tercamente en crear vida, es de un optimismo absurdo. A Demeter le gustaría. Meg me estudió como si estuviera decidiendo si me daba las gracias o me pegaba. Me había olvidado de esa mirada. Vamos, decidió, a lo mejor las semillas brotan mientras nosotros no estamos. Nos metimos los 3 apretujados en el Bedrosian móvil, Meg, Piper y yo. Grover había decidido quedarse, supuestamente para levantar el ánimo a las desmoralizadas dríades, aunque yo creo que la verdad era que estaba agotado de la serie de encontronazos con la muerte que había tenido en compañía de Meg y de mí. El entrenador Edge se ofreció a acompañarnos, pero rápidamente Meggie le hizo retirar el ofrecimiento. Por lo que respectaba a las dríades, ninguna parecía impaciente por ser nuestro escudo botánico después de lo que les había pasado a Planta del Dinero y a Pita. Las comprendía perfectamente. Por lo menos Piper accedió a conducir. Si nos paraban por posesión de un vehículo robado, ella podría evitar que la detuvieran echando mano de su capacidad de persuasión. Con la suerte que yo tenía, me pasaría todo el día en la cárcel, y la cara del Lester no quedaría bien en una foto policial. Seguimos la misma ruta del día anterior, el mismo terreno castigado por el calor, los mismos cielos manchados de humo, el mismo tráfico denso. Vivíamos el sueño californiano. A ninguno de nosotros le apetecía mucho hablar. Piper mantenía la mirada fija en la carretera. Probablemente pensaba en cierto reencuentro no deseado con un exnovio al que había dejado en términos embarazosos. Vaya, cómo la comprendía. Meg seguía con el dedo los remolinos de su pantalón de camuflaje. Me imaginé que estaba reflexionando sobre el último proyecto botánico de su padre. Y el motivo por el que a Calígula le había parecido tan peligroso. Me parecía increíble que toda su vida se hubiera visto alterada por 7 semillas verdes. Claro que era hija de Demeter, con la diosa de las plantas. Cosas de aspecto intrascendente podían ser muy trascendentes. Las plantas más pequeñas, solía decirme Demeter, se convierten en robles centenarios. En cuanto a mí, no me faltaban problemas en los que pensar. Pitón aguardaba. Yo sabía instintivamente que tendría que enfrentarme a él algún día, si de milagro sobrevivía a los distintos complots de los emperadores. Para acabar con mi vida, si vencía al triunvirato, liberaba a los otros 4 oráculos, y resolvía sin ayuda todos los problemas del mundo de los mortales. Seguiría teniendo que hallar la forma de arrebatar el control de Delfos a mi más antiguo enemigo. Solo entonces Zeus podría volver a convertirme en Dios.
Porque Zeus era así de chachi, gracias, papá. Mientras tanto, tenía que lidiar con Calígula, tendría que frustrar su plan de convertirme en el ingrediente secreto de su sopa de dios del sol, y tendría que hacerlo sin poderes divinos. Mi técnica como arquero había empeorado, mis dotes para el canto y la música no valían un pimiento. Fuerza divina. Carisma. Luz. Potencia de fuego. En todos los indicadores ponía vacío. Mi peor temor era que Medea me atrapase, intentase arrebatarme el poder divino, y descubriese que no me quedaba ninguno. ¿Qué es esto?, gritaría. Aquí no hay más que Lester. Y me mataría igualmente. Mientras yo contemplaba esas alegres posibilidades, serpenteamos por el valle de Pasadena. Nunca me ha gustado esta ciudad, murmuré, me hace pensar en concursos, desfiles horteras, y aspirantes a estrella borrachas, y fracasadas con bronceado de spray. Piper tosió. Para tu información, la madre de Jasón era de aquí, murió aquí, en un accidente de tráfico. Lo siento. ¿A qué se dedicaba? Era una aspirante a estrella borracha, y fracasada con bronceado de spray. Ah, esperé a que se me pasara el bochorno, necesité varios kilómetros. Entonces, ¿por qué quiso Jasón estudiar aquí? Piper agarró el volante. Después de nuestra ruptura, se cambió a un internado solo para chicos en las colinas, ya lo veréis, supongo que buscaba algo distinto, algo tranquilo y apartado, sin dramas. Entonces se alegrará de vernos, murmuró Meg, mirando por la ventanilla. Llegamos a las colinas que se alzaban por encima de la ciudad, donde las casas se volvían más y más imponentes a medida que ganábamos altitud. Sin embargo, hasta en las urbanizaciones de mansiones los árboles habían empezado a marchitarse, los cuidados jardines se estaban tiñendo de marrón en los bordes. Cuando la escasez de agua, y las temperaturas por encima de la media afectaban a los barrios lujosos, sabías que el problema era grave, los ricos y los dioses siempre eran los últimos en pasarlo mal. En la cresta de una colina se hallaba el internado de Jasón, un extenso campus de edificios de ladrillo claro e intercalados con patios ajardinados y senderos a la sombra de acacias. El rótulo de la fachada, escrito con sutiles letras de bronce en un muro de ladrillo bajo, rezaba, Colegio e Internado Edgarton. Aparcamos el Escalade en una calle residencial cercana poniendo en práctica la estrategia de Piper Plan. Si se lo lleva la grúa, pediremos prestado otro coche. Había un guardia jurado ante la verja delantera de la escuela, pero ella le dijo que podíamos entrar, y el guardia, con cara de gran confusión, convino en que podíamos entrar. Todas las clases daban a los patios del colegio, las taquillas de los alumnos bordeaban los pasillos exteriores techados. No era un diseño que hubiera funcionado en Milwaukee, por ejemplo, durante la temporada de las tormentas de nieve, pero en el sur de California constituía una muestra de hasta qué punto los lugareños daban por sentado su tiempo apacible y uniforme. Dudaba que los edificios tuvieran aire acondicionado, así que, si Calígula seguía asando dioses en su laberinto en llamas, puede que el equipo directivo del internado Edgarton tuviera que plantearse instalarlo. A pesar de la insistencia de Piper en que se había distanciado de Jasón, se sabía de memoria su horario. Nos llevó directamente a su cuarta clase del día. Al mirar por las ventanas, vi a una docena de estudiantes, chicos vestidos con chaquetas deportivas azules, camisas de vestir, corbatas rojas, pantalones grises, y zapatos relucientes como si fueran jóvenes ejecutivos. En la parte de delante de la clase, en una silla de director, un profesor con barba y traje de tued leía un ejemplar en rústica de Julio César. Puff, Bill Shakespeare, sí, vale, era bueno, pero incluso a él le habría horrorizado la cantidad de horas que los mortales se pasaban metiéndoles sus obras en la cabeza a jóvenes aburridos, y el gran número de pipas, chaquetas de tued, bustos de mármol y malas tesis doctorales que habían inspirado hasta sus obras menos logradas. Mientras tanto, Christopher Marlowe se llevó la peor parte de la época isabelina,
pues Kit estaba mucho más bueno. Pero me estoy desviando del tema. Piper llamó a la puerta, y asomó la cabeza. De repente, las expresiones de aburrimiento desaparecieron de las caras de los jóvenes. La hija de Afrodita dijo algo al profesor, quien parpadeó unas cuantas veces, y acto seguido, hizo un gesto con la mano a un joven de la fila del medio para que saliera. Un momento más tarde, Jason Grace se reunió con nosotros en el pasillo exterior. Solo lo había visto en unas cuantas ocasiones, una vez que él ejercía de pretor del campamento Júpiter, otra que él había visitado y poco después, cuando habíamos luchado codo con codo contra los gigantes en el Partenón. El chico había luchado bastante bien, pero no puedo decir que me hubiera fijado especialmente en él. En aquel entonces yo todavía era un dios y Jason era un héroe más de la tripulación semidivina de Largo 2. Ahora, con su uniforme del internado, estaba bastante imponente, llevaba el pelo rubio rapado, sus ojos azules brillaban detrás de unas gafas de montura negra, cerró la puerta de la clase detrás de él, se metió los libros debajo del brazo, y forzó una sonrisa, y una pequeña cicatriz blanca tembló en la comisura de su boca. Piper, hola. No sabía cómo esa chica conseguía parecer tan tranquila, yo había vivido muchas rupturas complicadas, y nunca resultaban fáciles, y encima ella no contaba con la ventaja de poder convertir a su ex en un árbol ni de esperar a que su breve vida mortal terminase antes de volver a la tierra. Hola, tú, dijo ella, con un ligerísimo rastro de tensión en la voz, estos son Meg Frey, dijo Jason, y Apolo, os estaba esperando, chicos. No parecía muy entusiasmado, lo dijo como quien dice, estaba esperando los resultados de mi TC cerebral. Meg evaluó al chico como si sus gafas le parecieran muy inferiores a las suyas. Sí. Sí, Jason miró a cada lado del pasillo, vamos a mi habitación de la residencia, aquí no estamos a salvo. 22. Como trabajo escolar, he hecho este tablero de Monopoly con templos paganos. Tuvimos que vernoslas con un profesor y dos vigilantes de pasillo, pero gracias a la capacidad de persuasión de Piper, todos coincidieron en que era de lo más normal que los cuatro, incluidas dos chicas, entráramos en la residencia en horario de clase. Cuando llegamos a la habitación de Jason, Piper se detuvo ante la puerta. Define, no estamos a salvo. Él echó un vistazo por encima del hombro de ella. Los monstruos se han infiltrado entre nuestro profesorado, estoy vigilando a la profesora de humanidades, creo que es una empusa, ya tuve que matar a mi profesor de cálculo avanzado porque era un blemia. Viniendo de un mortal, esas palabras habrían sido calificadas de paranoicas hasta lo homicida, viniendo de un semidios, era una descripción de una semana cualquiera. ¿Con qué blemias, Meg volvió a evaluar a Jason, como si estuviera decidiendo si sus gafas no estaban tan mal. Odio los blemias. El chico sonrió burlonamente. Pasad. Habría descrito su habitación como espartana, pero había visto habitaciones de espartanos reales. El cuarto de Jason les habría parecido comodísimo. El espacio de 4 metros cuadrados constaba de una estantería, una cama, un escritorio y un armario. El único lujo era una ventana abierta que daba a los cañones, y perfumaba la habitación del cálido aroma de los jacintos. Tenían que ser jacintos. Siempre que huelo esa fragancia se me parte el corazón, aunque hayan pasado miles de años. En la pared de Jason había una foto colgada de su hermana Talia sonriendo a la cámara, con un arco a la espalda, y el pelo moreno corto ondeando al viento de lado, salvo por sus deslumbrantes ojos azules, no se parecía en nada a su hermano. Por otra parte, ninguno de los dos se parecía en nada a mí, y como hijo de Zeus, era técnicamente su hermano. Además, había coqueteado con Talia, cosa que... ¡Puaj! Maldito seas, padre, por tener tantos hijos. A lo largo de los milenios, salir con alguien se convertía en un auténtico campo de minas. Tu hermana te manda saludos, por
Cierto, dije. A Jason le brillaron los ojos. ¿La has visto? Me puse a relatarle nuestra estancia en Indianápolis, la estación de paso, el emperador cómodo, las cazadoras de Artemisa descendiendo en rappel al estadio de fútbol americano para rescatarnos. A continuación rebobiné y le expliqué lo que era el triunvirato, y todas las desgracias que me habían ocurrido desde que había salido de aquel contenedor de basura de Manhattan. Mientras tanto, Piper permaneció sentada en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda apoyada contra la pared, lo más lejos posible de la cama, que ofrecía más comodidad. Maggie estaba de pie ante el escritorio de Jason, examinando un trabajo de clase, un cartón pluma salpicado de cajitas de plástico que debían de representar edificios. Cuando mencioné de pasada que Leo estaba vivito y coleando, y que actualmente se encontraba en una misión con destino al campamento Júpiter, todos los enchufes eléctricos de la habitación echaron chispas. Jason miró a Piper, estupefacto. Ya, dijo ella, después de todo lo que pasamos. No me lo puedo. El chico se dejó caer pesadamente en la cama. No sé si reír o gritar. No te cortes, masculló Piper, haz las dos cosas. Oye. ¿Qué es esto? Gritó Meg desde el escritorio. Jason se ruborizó. Un trabajo de clase. Es la colina de los templos, terció Piper, empleando un tono cuidadosamente neutral, el campamento Júpiter. Lo miré más detenidamente. Piper estaba en lo cierto, reconocí la distribución de los templos y santuarios donde los semidioses del campamento Júpiter honraban a las antiguas deidades. Cada edificio estaba representado con una cajita de plástico pegada al tablero, y los nombres de los santuarios se hallaban etiquetados a mano en el cartón. Jason incluso había marcado unas líneas de elevación que mostraban los niveles topográficos de la colina. Encontré mi templo, Apolo, un edificio de plástico rojo. No era ni de lejos tan bonito como el auténtico, con su tejado dorado y sus motivos de filigranas de platino, pero no quería ser crítico. Jason se encogió de hombros. ¿Son casas de Monopoly?, preguntó Meg. Jason se encogió de hombros. Utilicé lo que tenía, las casas verdes y los hoteles rojos. Miré el tablero entornando los ojos. Hacía bastante tiempo que no descendía gloriosamente a la colina de los templos, pero la maqueta parecía más llena que la colina de verdad. Había al menos 20 pequeñas casitas que no reconocía. Me incliné y leí algunas de las etiquetas escritas a mano. Cimopolia. Dioses míos, hacía siglos que no pensaba en ella. ¿Por qué le construyeron un santuario los romanos? Todavía no se lo han construido, respondió Jason, pero le hice una promesa. Ella nos echó una mano en el viaje a Atenas. Por la forma en que lo dijo, concluí que quería decir accedió a no matarnos, que era mucho más propio del carácter de Cimopolia. Le dije que me aseguraría de que ningún dios ni diosa, continuó Jason, caía en el olvido en el campamento Júpiter o en el campamento mestizo, que me encargaría de que todos tuvieran un santuario en los dos campamentos. Piper me miró. Ha trabajado un montón en los diseños, deberías ver su cuaderno de bocetos. Jason frunció el entrecejo. Era evidente que no sabía si Piper lo estaba elogiando o criticando. El olor a electricidad se intensificó en el aire. Bueno, dijo finalmente, no ganaré ningún premio por los diseños. Necesitaré que Annabeth me ayude con los planos de verdad. Honrar a los dioses es una noble empresa, dije, deberías estar orgulloso. Sin embargo, no parecía orgulloso, parecía preocupado. Me acordé de lo que Medea había dicho sobre la noticia del oráculo. La verdad bastó para destrozar a Jason Grace. No parecía destrozado, claro que yo tampoco parecía Apolo. Meg se inclinó hacia la maqueta. ¿Cómo es que Potina tiene una casa, y Quirino un hotel? La verdad es que no tiene ninguna lógica, reconoció Jason, solo he utilizado las piezas para marcar los sitios. Fruncí el ceño, estaba convencido de que yo recibiría un hotel, en lugar de la casa de Ares, porque un servidor era más importante.
Meg dio unos golpecitos a la pieza de su madre. Demeter es guay, deberías poner a los dioses guays a su lado. Meg la reprendí, no podemos ordenar a los dioses por lo guays que son, eso daría lugar a muchas peleas. Además, pensé, todo el mundo querría estar a mi lado. Acto seguido me pregunté amargamente si eso seguiría siendo cierto cuando volviera al Olimpo. Quedaría marcado para siempre después de estar en la piel del Esther como un pardillo inmortal. En fin, me interrumpió Piper, el motivo por el que hemos venido, el laberinto en llamas. No acusó a Jasón de ocultarle información, no le contó lo que Medea nos había dicho, simplemente estudió su cara, esperando a ver cómo respondía. El chico entrelazó los dedos, y se quedó mirando el gladius envainado que estaba apoyado contra la pared al lado de un palo de lacrosse, y una raqueta de tenis. En esos cinternados de lujo ofrecían toda la gama de opciones extraescolares. No te lo conté todo, admitió. El silencio de Piper resultó más poderoso que su capacidad de persuasión. Encontré a la sibila, continuó, no sé cómo, simplemente. Tropecé con una sala grande donde había un estanque de fuego. La sibila estaba enfrente de mí, en una plataforma de piedra, con los brazos encadenados con unos grilletes que ardían. Erófila, dije, se llama Erófila. Jason parpadeó como si todavía notase el calor y las cenizas de la sala. Yo quería soltarla, prosiguió, evidentemente, pero ella me dijo que no era posible, tenía que ser. Me señaló, me dijo que era una trampa, todo el laberinto, para Apolo, me dijo que tú acabarías yendo a buscarla, tú y ella, Meg. Erófila dijo que yo no podía hacer nada, salvo ayudaros si me lo pedíais. Me comentó que te lo dijera, Apolo, tienes que rescatarla. Yo ya lo sabía, claro, lo había visto y oído en sueños, pero oírlo de labios de Jasón, en el mundo real, lo empeoraba. Piper apoyó la cabeza contra la pared, y se quedó mirando una gotera del techo. ¿Qué más?, dijo Erófila. La cara de Jasón se puso tirante. Pipes. Piper, mira, siento no habértelo dicho, es que... ¿Qué más?, dijo. Repitió ella. Jason miró a Meg y luego a mí, tal vez en busca de apoyo moral. La sibila me dijo dónde podía encontrar al emperador, contestó. Bueno, más o menos, dijo que Apolo necesitaría información, que necesitaría unos zapatos, ya sé que no tiene mucho sentido. Me temo que sí lo tiene, tercié. Meg deslizó los dedos por los tejados de plástico de la maqueta. Podemos matar al emperador, y a la vez robarle los zapatos. ¿Te dijo algo sobre eso la sibila? Jason negó con la cabeza. Solo dijo que Piper y yo no podíamos hacer nada más por nuestra cuenta, tenía que ser Apolo, si nosotros lo intentábamos. Sería demasiado peligroso. Piper se rió secamente, levantando las manos hacia el techo como si hiciera una ofrenda a la gotera. Jason, hemos vivido de todo juntos, literalmente, he perdido la cuenta de las veces que hemos estado a punto de morir. Y ahora me dices que me mentiste para protegerme. Para evitar que fuera a por Calígula. Sabía que, dijera lo que dijera la sibila, lo habrías hecho, murmuró él. Pero habría sido decisión mía, dijo Piper, no tuya. Él asintió con la cabeza tristemente. Y yo habría insistido en ir contigo, al margen del peligro, pero tal como han ido las cosas entre nosotros. Se encogió de hombros, trabajaré en equipo ha sido difícil, yo creía. Decidí esperar a que Apolo me encontrase. Metí la pata no contándotelo, lo siento. Se quedó mirando su maqueta de la colina de los templos como si tratara de decidir dónde colocar un santuario al dios de los remordimientos de conciencia. Por las relaciones fallidas, un momento, ya tenía uno, estaba dedicado a Afrodita, la madre de Piper. La chica respiró hondo. Esto no va de ti y de mí, Jason, están muriendo sátiros y dríades. Calígula quiere convertirse en un nuevo dios del sol. Esta noche hay luna nueva, y el campamento Júpiter se enfrenta a un gran peligro. Mientras tanto, Medea está en ese laberinto,
lanzando fuego de titán. Medea. Jason se enderezó, la bombilla de su lámpara de escritorio explotó, y roció su diorama de cristales. Da marcha atrás. ¿Qué pinta Medea en esto? ¿A qué te refieres con lo de la luna nueva, y el campamento Júpiter? Pensé que Piper se negaría a compartir esa información por rencor, pero no fue así. Le contó a Jason todo sobre la profecía de Indiana que anunciaba que el Tíber se llenaría de cuerpos. A continuación le explicó el proyecto culinario de Medea con su abuelo. Jason se quedó como si nuestro padre lo hubiera fulminado con un rayo. No tenía ni idea. Meg se cruzó de brazos. Bueno. ¿Vas a ayudarnos o qué? Él la estudió, sin duda no sabía qué opinar de esa inquietante niña vestida de camuflaje verde azulado. Pues claro, contestó, necesitaremos un coche, y yo necesitaré una excusa para salir del campus. Miró a Piper esperanzado. Ella se puso en pie. De acuerdo, iré a hablar con recepción. Meg. Ven conmigo por si nos encontramos con la empusa. Nos vemos en la verja. Una cosa más, Jason. Sí. ¿Cómo estés escondiendo algo? Vale, ya. Ya lo pillo. Piper se volvió, y salió de la estancia con paso resuelto. Meg me lanzó una mirada en plan. ¿Estás seguro? Adelante, le dije, yo ayudaré a Jason a prepararse. Una vez que las chicas se hubieron marchado, me giré para enfrentarme a Jason Grace, de un hijo de Zeus / oblicua Júpiter a otro. Está bien, dije. ¿Qué te dijo realmente la sibila? 23. Hace un día precioso en el barrio. Espera, va a ser que no. Jason se tomó su tiempo antes de contestar. Se quitó la chaqueta, y la colgó en el armario, se aflojó la corbata, y la dobló sobre el colgador. Me vino a la memoria mi viejo amigo Fred Rogers, el presentador de programas infantiles de televisión, que irradiaba la misma concentración sosegada cuando colgaba su ropa de trabajo. Fred solía dejarme dormir en su sofá cuando había tenido un día duro como dios de la poesía, me ofrecía un plato de galletas, y un vaso de leche, y luego me cantaba sus canciones hasta que me sentía mejor. Me gustaba especialmente It's You y Like. Oh, cómo echaba de menos a ese mortal. Finalmente, Jason cogió el Gladius, con sus gafas, su camisa de vestir, su pantalón, sus mocasines y su espada. No parecía tanto el señor Rogers como un pasante de abogado bien armado. ¿Qué te hace pensar que escondo algo? Preguntó. Por favor, respondí, no te andes con evasivas cuando hables de profecías con el dios de las profecías evasivas. Suspiró, se remangó la camisa, y dejó ver el tatuaje romano de la cara interna de su antebrazo, el rayo que simbolizaba a nuestro padre. En primer lugar, no fue exactamente una profecía, más bien fue una serie de enigmas de concurso de preguntas y respuestas. Sí, Herófila transmite información de esa forma. Y ya sabes cómo son las profecías, aunque el oráculo sea amistoso. Pueden ser difíciles de interpretar. Jason. Vale, concedió él. La sibila dijo. Me dijo que si Piper y yo íbamos a por el emperador, uno de nosotros podría morir. Morir, la palabra cayó entre nosotros con un ruido sordo, como un gran pez destripado. Esperé a que se explicase. Jason se quedó mirando la maqueta de la colina de los templos como si tratase de darle vida a fuerza de voluntad. Morir, repetí. Sí. No desaparecer, ni no volver, ni ser derrotado. No, morir. O, mejor dicho, 5 letras, empieza por M. No es madre, entonces dije, ni mosca. Una bonita ceja rubia se arqueó por encima de la montura de sus gafas. Si buscáis al emperador, uno de vosotros podría mosca. No, Apolo, la palabra era morir. Aún así, podría significar muchas cosas, podría significar un viaje al inframundo, podría significar una muerte como la que Leo sufrió, con la posibilidad de resucitar enseguida, podría significar. Ahora eres tú el que se anda con evasivas, dijo Jason. La sibila se refería a la muerte, definitiva, real, sin repetición de la jugada,
deberías haber estado allí, lo dijo de una forma. A menos que por casualidad tengas un frasco de la cura del médico en el bolsillo. Él sabía perfectamente que no lo tenía, la cura del médico, que había devuelto la vida a Leo Valdez, solo podía ofrecerla a mi hijo Asclepio, el dios de la medicina, y como Asclepio quería evitar una guerra total con Hades, rara vez daba muestras gratuitas, vamos, nunca. Leo había sido el primer afortunado beneficiario en 4000 años, y probablemente el último. Aún así, titubeé buscando teorías alternativas y lagunas, no soportaba pensar en la muerte permanente, como inmortal, me declaraba objetor de conciencia, por muy satisfactoria que fuera tu experiencia en el más allá, y la mayoría de las veces no lo era, la vida era mejor, el calor del sol real, los colores vivos del mundo superior, la gastronomía. En serio, ni siquiera los campos elíseos eran comparables. La mirada de Jasón era implacable, sospechaba que en las semanas que habían transcurrido desde su charla con Herófila, había contemplado todas las situaciones posibles, había superado la etapa de negociación en la gestión de la profecía, había aceptado que muerte quería decir muerte, como Piper. Clean había aceptado que Oklahoma quería decir Oklahoma. Eso no me gustaba, la tranquilidad de Jason me recordó otra vez la de Fred Rogers, pero de una forma irritante. ¿Cómo podía alguien ser tan tolerante y sensato todo el tiempo? A veces me gustaría que se cabrease, que gritase y lanzase los mocasines al otro lado del cuarto. Supongamos que tienes razón, dije. ¿Por qué no le has contado a Piper la verdad? Ya sabes lo que le ha pasado a su padre, observó los callos de sus manos, prueba de que no había dejado que sus dotes de esgrima se atrofiasen. El año pasado cuando lo salvamos en el Monte Diablo. El señor Clean se encontraba en mal estado psicológico, ahora, con el estrés de la bancarrota, y todo lo demás. ¿Te imaginas lo que le pasaría si también perdiese a su hija? Me acordé de la desaliñada estrella cinematográfica que vagaba por la entrada de su casa buscando monedas imaginarias. Sí, pero no sabes cómo se desarrollará la profecía. No puedo permitir que se desarrolle si acaba con la muerte de Piper. Ella y su padre tienen previsto irse de la ciudad a finales de semana. De hecho, ella está, no sé si emocionada es la palabra, pero se alegra de largarse de Los Ángeles. Desde que la conozco, siempre ha querido pasar más tiempo con su padre. Ahora tienen la oportunidad de empezar de cero. Ella puede ayudar a su padre a encontrar un poco de paz, con suerte, ella también la encuentre. Se le quebró la voz, tal vez de la culpabilidad o los remordimientos o el miedo. Tú querías sacarla de la ciudad, y ponerla a salvo de Duje, y luego ¿pensaste buscar al emperador tú solo? Jason se encogió de hombros. Bueno, contigo y con Meg, sabía que vendríais a buscarme, Herófila me lo dijo, si hubierais esperado otra semana. Entonces, ¿qué? Pregunté. ¿Nos habrías dejado llevarte alegremente a la muerte? ¿Cómo habría afectado eso a la tranquilidad de Piper cuando se enterase? A Jason se le pusieron las orejas rojas, me sorprendió lo joven que era, no debía de tener más de 17 años, era mayor que mi forma mortal, sí, pero no mucho. Ese joven había perdido a su madre, había sobrevivido al duro entrenamiento de Lupa, la diosa loba, había sido educado con la disciplina de la 12ª Legión del Campamento Júpiter, había luchado contra titanes y gigantes, había ayudado a salvar el mundo como mínimo 2 veces, pero para los mortales, apenas era un adulto, no era lo bastante mayor para votar ni para beber alcohol. A pesar de todas las experiencias que había vivido, era justo por mi parte esperar que pensase de forma lógica, y que tuviera en consideración los sentimientos de los demás al mismo tiempo que pensaba en su muerte. Traté de suavizar el tono. No quieres que Piper muera, lo entiendo, ella no querría que tú murieses. Pero evitar las profecías nunca da resultado, y ocultar secretos a tus amigos, sobre todo secretos mortales. Eso sí que no da resultado nunca. Nuestra misión consistirá en enfrentarnos juntos a Calígula,
robarle a ese loco homicida los zapatos, y escapar sin ninguna palabra de 5 letras que empiece por M. A Jason le tembló la cicatriz de la comisura de la boca. Mamut. Qué malo eres, dije, pero parte de la tensión acumulada entre mis omóplatos se relajó. ¿Estás listo? Él miró la foto de su hermana Talia, y a continuación la maqueta de la colina de los templos. Si me pasa algo. Basta. Si me pasa algo, si no puedo cumplir la promesa que le hice a Cimopolia. Podrías llevar la maqueta al campamento Júpiter. Los cuadernos de bocetos de los nuevos templos de los 2 campamentos están ahí al lado, en el estante. Los llevarás tú mismo, insistí, tus nuevos santuarios honrarán a los dioses, es un proyecto demasiado valioso para no tener éxito. Él cogió una esquirla de cristal de bombilla que había caído en el tejado del hotel de Zeus. Lo valioso no siempre importa, mira lo que te pasó a ti. ¿Has hablado con papá desde? Tuvo la consideración de no dar más detalles, desde que caíste en la basura convertido en un chico de 16 años fofo sin cualidades destacables. Me tragué el sabor a cobre, las palabras de mi padre retumbaron desde las profundidades de mi pequeña mente de mortal. Tu responsabilidad, tu castigo. Zeus no ha hablado conmigo desde que me convertí en mortal, dije. Antes de eso, tengo un recuerdo borroso, me acuerdo de la batalla del verano pasado en el Partenón, me acuerdo de que Zeus me fulminó con un rayo. Después de eso, hasta que desperté cayendo por el cielo en enero. No recuerdo nada. Sé lo que se siente cuando te quitan 6 meses de tu vida, me lanzó una mirada de pena, siento no haber podido hacer más. ¿Qué podrías haber hecho tú? En el Partenón, quiero decir, intenté hacer entrar en razón a Zeus, le dije. Que había hecho mal castigándote, pero no quiso escucharme. Lo miré sin comprender, lo poco que me quedaba de mi elocuencia natural se me atascó en la garganta. Que Jason Grace había hecho que Zeus tenía muchos hijos, lo que significaba que yo tenía muchos hermanastros y hermanastras, menos a mi gemela, Artemisa, nunca me había sentido unido a ninguno. Desde luego no había tenido ningún hermano que me defendiera delante de mi padre, lo más probable era que mis hermanos olímpicos evitasen la furia de Zeus gritando. Ha sido Apolo. Y ese joven semidios, sin embargo, había dado la cara por mí, no tenía motivos para hacerlo, apenas me conocía, y aún así había arriesgado la vida, y se había enfrentado a la ira de nuestro padre. Mi primer impulso fue gritar. ¿Estás loco? Acto seguido se me ocurrió una palabra más adecuada. Gracias. Jason me cogió por los hombros, no con rabia, ni de forma pegajosa, sino como un hermano. Prométeme una cosa, pase lo que pase, cuando vuelvas al Olimpo, cuando vuelvas a ser un dios, no te olvides, no te lo olvides de lo que es ser humano. Hacía unas semanas me habría burlado. ¿Por qué querría yo recordar eso? Como mucho, de haber tenido suerte de recuperar mi trono divino, habría recordado esta horrible experiencia como una película de miedo de serie B que por fin había tocado a su fin, y habría salido del cine a la luz del sol pensando. Uf. Me alegro de que se haya acabado. Sin embargo, ahora tenía una vaga idea de a qué se refería Jason. Había aprendido mucho sobre la fragilidad y la fuerza humanas, me sentía distinto respecto a los mortales después de haber sido uno de ellos. Lo vivido como humano al menos me serviría de inspiración para escribir nuevas letras de canciones. No obstante, me resistía a hacer promesas, ya pesaba sobre mí la maldición de haber roto un juramento. En el campamento mestizo, había jurado imprudentemente por la laguna Estigia que no utilizaría mis dotes para el tiro con arco ni para la música hasta que volviera a ser un dios, pero rápidamente había incumplido la promesa, y, desde entonces, mis capacidades se habían deteriorado. Estaba seguro de que el espíritu vengativo de la laguna Estigia no había acabado conmigo, casi podía notar su mirada ceñuda desde el inframundo. ¿Qué derecho tienes tú a prometer nada a nadie cuando no cumples lo que juras? Pero
¿Cómo no iba a intentarlo? Era lo mínimo que podía hacer por ese valiente mortal que me había defendido cuando nadie más lo había hecho. Lo prometo, le dije a Jasón, haré todo lo posible por no olvidar mi experiencia humana, siempre que tú le cuentes a Piper la verdad sobre la profecía. Me dio unas palmaditas en la espalda. Trato hecho, y hablando del tema, las chicas estarán esperando. Una cosa más solté, sobre Piper, es que hacéis muy buena pareja. De verdad. Rompiste con ella para que le fuera más fácil irse de Los Ángeles. Me miró fijamente con aquellos ojos azul celeste. ¿Te ha dicho eso ella? No reconocí, pero me le parecía, molesta contigo. Consideró mis palabras. No me importa que me eche la culpa, seguramente sea mejor. ¿Quieres decir que no es cierto? En sus ojos vi un atisbo de desolación, como el humo de un fuego descontrolado que oculta por un momento un cielo azul. Me acordé de las palabras de Medea, la verdad bastó para destrozar a Jason Grace. Piper fue la que cortó, dijo en voz queda, fue hace meses, mucho. Antes de lo del laberinto en llamas. Venga, vamos, vayamos a buscar a Calígula. 24. Santa Bárbara. Famosa por el surf. Los tacos de pescado. Y los romanos pirados. Por desgracia para nosotros, y para el señor Bedrosian, no había rastro de él. Cadillac Escalade en la calle en la que lo habíamos aparcado. Se lo ha llevado la grúa, anunció Piper despreocupadamente, como si le sucediera a menudo. Volvió a la recepción. Unos minutos más tarde, salió por la verja delantera conduciendo la furgoneta verde y dorada del internado Edgarton. Bajó la ventanilla. Hola, chavales. ¿Os apetece ir de excursión? Cuando arrancamos, Jason miró nervioso por el espejo retrovisor del lado del copiloto, temiendo quizá que el guardia jurado nos persiguiera, y nos exigiera unas autorizaciones firmadas antes de salir del internado para matar a un emperador romano, pero nadie nos seguía. ¿A dónde vamos?, preguntó Piper cuando llegamos a la autopista. A Santa Bárbara, dijo Jason. Ella frunció el entrecejo, como si esa respuesta fuera solo un poco más sorprendente que Uzbekistán. Está bien. Siguió los indicadores a la autopista 101 Oeste. Por una vez, esperaba que hubiera atascos de tráfico, no tenía prisa por ver a Calígula, en cambio, la vía estaba casi vacía, era como si el sistema de autopistas del sur de California hubiera oído mis quejas, y estuviera vengándose. Adelante, Apolo, parecía decir la autopista 101. Estimamos un trayecto sin contratiempos a tu humillante muerte. A mi lado, en el asiento trasero, Meg tamborileaba con los dedos sobre las rodillas. ¿Cuánto falta? A mí solo me sonaba vagamente Santa Bárbara. Esperaba que Jason nos dijera que estaba lejos, un poco más allá del Polo Norte, por ejemplo. No es que quisiera estar encerrado con Meg tanto tiempo en una furgoneta, pero al menos así podríamos pasar por el campamento mestizo, y recoger a una brigada de semidioses armados hasta los dientes. Unas 2 horas, dijo Jason, y echó por tierra mis esperanzas, hacia el noroeste siguiendo la costa. Vamos al muelle de Stearns. Piper se volvió hacia él. ¿Has estado allí? Yo. Sí, exploré el sitio con Tempestad. ¿Tempestad?, pregunté. Su caballo, aclaró Piper, y acto seguido se dirigió a Jason. ¿Fuiste a explorar solo? Bueno, Tempestad es un Ventus, dijo Jason, obviando la pregunta de Piper. Meg dejó de tamborilear en sus rodillas. Como esas cosas de viento que tenía Medea. Solo que Tempestad es amistoso, le explicó él. Yo no lo domé exactamente, pero nos hicimos amigos. Normalmente, aparece cuando lo llamo, y ¿me deja montarlo? Un caballo de viento. Meg consideró la idea, sopesando sin duda sus ventajas frente a su bebé de melocotones con pañales. Mola. Volviendo a la pregunta, dijo Piper. ¿Por qué decidiste ir a explorar el muelle de Stearns?
Jason puso tal cara de incomodidad que temí que fundiera el sistema eléctrico de la furgoneta. La sibila contestó finalmente, me dijo que encontraría a Calígula allí. Es uno de los sitios donde para. Piper ladeó la cabeza. ¿Dónde para? Su palacio no es exactamente un palacio, explicó Jason, estamos buscando un barco. Mi estómago se retiró y tomó la salida más próxima para volver a Palm Springs. Dije. Preguntó Meg. ¿Qué? Tiene sentido, dije. Antiguamente, Calígula era conocido por sus barcazas de recreo, enormes palacios flotantes con baños, teatros, estatuas giratorias, circuitos de carreras, miles de esclavos. Me acordé de lo mucho que se había indignado Poseidón al ver a Calígula dando una vuelta por la bahía de Bayas, aunque creo que en el fondo tenía envidia porque su palacio no tenía estatuas giratorias. En fin, dije, eso explica por qué has tenido problemas para localizarlo. Puede ir de puerto en puerto cuando le da la gana. Sí, convino Jason, cuando estuve explorando, él no estaba allí. Supongo que la sibila se refería a que lo encontraría en el muelle de Stearns. Cuando tuviera que encontrarlo, y supongo que ese día es hoy, se movió en el asiento y se apartó de Piper lo máximo posible. Hablando de la sibila, hay otro detalle que no te comenté sobre la profecía. Entonces le contó la verdad sobre la palabra de 5 letras que empezaba por M y no era mamut. Ella se tomó la noticia sorprendentemente bien, no le pegó, no levantó la voz. Se limitó a escuchar, y luego se quedó callada otro 1,5 kilómetros más o menos, al final sacudió la cabeza. Vaya detalle. Debería habértelo dicho, dijo Jason. Pues sí, ella retorció el volante como uno le partiría el pescuezo a una gallina. Aún así, si te soy sincera, en tu situación puede que yo hubiera hecho lo mismo, yo tampoco querría que murieses. Jason parpadeó. Eso quiere decir que no estás enfadada. Estoy furiosa. Furiosa, pero también receptiva. Vale. Me sorprendió la naturalidad con que hablaban el uno con el otro, incluso de asuntos delicados, y lo bien que parecían entenderse. Me acordé de que Piper había dicho que se había desesperado al separarse de Jason en el laberinto en llamas, que no soportaba perder a otro amigo. Volví a preguntarme qué había detrás de su ruptura. La gente cambia, había dicho Piper. Premio a la vaguedad, chica, pero yo quería cotilleos. Bueno, dijo ella, entonces vamos al muelle, buscamos el barco. Buscamos las botitas mágicas de Calígula, y lo matamos si se nos presenta la ocasión, pero no dejamos que el otro muera. O me dejáis morir a mí, añadió Meg, o a Apolo. Gracias, Meg, dije. Tengo el corazón calentito como un burrito medio descongelado. De nada, se hurgó la nariz por si se moría, y no volvía a tener la oportunidad. ¿Cómo sabemos cuál es el barco? Me da la impresión de que lo sabremos, dije. Calígula nunca fue discreto. Suponiendo que esta vez el barco sí que esté, apuntó Jason. Más vale que esté, dijo Piper, si no, habré robado esta furgoneta, y te habré sacado de la clase de física para nada. Jolín, dijo él. Se cruzaron una sonrisa comedida, una expresión que parecía decir, sí. Entre nosotros la situación sigue siendo rara, pero no pienso dejar que hoy mueras. Esperaba que nuestra expedición fuera tan bien como Piper la había descrito. Sospechaba que teníamos más posibilidades de ganar la lotería Megadios del Monte Olimpo. Lo máximo que había conseguido habían sido 5 dracmas. Con un boleto de rasca y gana. Viajamos en silencio por la autopista de la costa. A nuestra izquierda relucía el Pacífico, los surfistas surcaban las olas, y las palmeras se inclinaban agitadas por la brisa. A nuestra derecha, las colinas eran áridas y marrones, salpicadas de flores rojas de azaleas tajadas por el calor. Por mucho que lo intentaba, no podía dejar de pensar en aquellas franjas carmesíes como la sangre derramada de las dríades caídas en la batalla. Me acordé de nuestras amigas de la cisterna, que se aferraban valiente y obstinadamente a la vida,
me acordé de Planta del Dinero, maltrecha y quemada en el laberinto subterráneo de Los Ángeles. Tenía que detener a Calígula por ellas, de lo contrario. No podía ocurrir lo contrario. Finalmente llegamos a Santa Bárbara, y comprendí por qué a Calígula podía gustarle el lugar. Si entrecerraba los ojos, podía imaginar que estaba otra vez en la ciudad costera romana de Bayas. El recodo de la costa era casi igual, así como las playas doradas, las colinas con lujosas viviendas de estuco y tejas rojas, y los barcos de recreo amarrados en el puerto. Los lugareños incluso tenían las mismas expresiones tostadas de agradable aturdimiento, como si estuviesen haciendo tiempo entre las sesiones de surf de la mañana y los partidos de golf de la tarde. La mayor diferencia era que el monte Vesubio no se alzaba a lo lejos, pero tenía la sensación de que otra presencia se cernía sobre esa bonita ciudad, igual de peligrosa y volcánica. Seguro que está aquí, dije, mientras aparcábamos la furgoneta en Cabrillo Boulevard. Piper arqueó las cejas. ¿Percibes una perturbación en la fuerza? Por favor, murmuré, percibo mi habitual mala suerte, en un sitio de aspecto tan inofensivo, es imposible que no encontremos problemas. Pasamos la tarde escudriñando el litoral de Santa Bárbara, de Astbeachal. Rompeolas, asustamos a una bandada de pelícanos en la marisma, despertamos a unos leones marinos que echaban la siesta en el puerto pesquero, nos abrimos paso a empujones entre hordas de turistas que vagaban por el muelle de Stearns. En el puerto, vimos un bosque virtual de embarcaciones de un solo mástil. Además de algunos yates de lujo, pero ninguno parecía lo bastante grande ni lo bastante llamativo para un emperador romano. Jason incluso sobrevoló el agua para hacer un reconocimiento aéreo. Cuando volvió, nos informó de que no había embarcaciones sospechosas en el horizonte. ¿Has ido montado en tu caballo Tempestad?, preguntó Meg. No lo he visto. El chico sonrió. No llamo a Tempestad a menos que sea una urgencia, he volado yo. Solo manipulando el viento. Meg hizo un mohín pensando en los bolsillos de su cinturón de jardinería. Yo puedo invocar boniatos. Al final dejamos de buscar, y nos sentamos a una mesa de un chiringuito de la playa. Los tacos de pescado a la brasa eran dignos de una oda de la mismísima Musa Euterpe. Me da igual tirar la toalla si se acompaña de una cena, reconocí, metiéndome una cucharada de sabroso ceviche en la boca. Esto solo es un descanso, advirtió Meg, no te pongas cómodo. Ojalá no lo hubiera formulado como una orden, me costó quedarme quieto el resto de la cena. Estuvimos sentados en el chiringuito disfrutando de la brisa, la comida y el té helado hasta que el sol se escondió en el horizonte y tiñó el cielo del color naranja del campamento mestizo. Llegué a albergar la esperanza de haberme equivocado sobre la presencia de Calígula. Habíamos ido allí en vano. Viva. Estaba a punto de proponer que volviéramos a la furgoneta y buscáramos un hotel para no tener que dormir otra vez en el fondo de un pozo del desierto, cuando Jason se levantó del banco de la mesa. Allí, señaló al mar. El barco pareció surgir del resplandor del sol, como hacía mi carro solar cuando entraba en los establos del crepúsculo al final de un largo día de viaje. El yate era una reluciente monstruosidad blanca con 5 cubiertas por encima de la línea de flotación, y con sus ventanas negras tintadas cual ojos de insecto. Alargados, como ocurría con todos los barcos grandes, era difícil estimar su tamaño de lejos, pero el hecho de que tuviera 2 helicópteros a bordo, uno en popa y otro en proa, además de un pequeño submarino sujeto con una grúa en el lado de estribor, me indicaba que no se trataba de un barco de placer corriente. Puede que hubiera yates más grandes en el mundo de los mortales, pero no creía que muchos. Tiene que ser ese, dijo Piper. ¿Y ahora qué? ¿Creéis que atracará? Espera, terció Meg, mirad. Otro yate, idéntico al primero, emergió de la luz del sol a 1,5 kilómetros y medio hacia el sur. Debe de ser un espejismo. ¿Verdad? Dijo Jason con inquietud, o un
Señuelo. Meg gruñó consternada señalando otra vez el mar. Un tercer yate apareció centelleando a mitad de camino entre los otros dos. ¡Qué locura!, dijo Piper, cada uno de esos barcos debe de costar millones. 500 millones precisé, o más. Calígula nunca ha escatimado en gastos, es miembro del triunvirato, han estado acumulando riquezas a lo largo de los siglos. Otro yate brotó en el horizonte como si saliese del fulgor del sol, y luego otro. Pronto había docenas, una armada desplegada a través de la entrada del puerto como una cuerda que estuviese siendo colocada en un arco. Venga ya, Piper se frotó los ojos, tiene que ser una ilusión. No lo es, se me cayó el alma a los pies, había visto ese tipo de demostraciones antes. Mientras nosotros mirábamos, los yates dispuestos en hilera se acercaron unos a otros, y anclaron sus popas a sus proas formando un reluciente cerco flotante de Sycamore Creek hasta el puerto deportivo, como mínimo 1,5 kilómetros de largo. El puente de barcos, dije, lo ha hecho otra vez. ¿Otra vez?, preguntó Meg. Calígula. En la antigüedad, traté de dominar el temblor de mi voz. Cuando era niño recibió una profecía, un astrólogo romano le dijo que tenía tantas posibilidades de convertirse en emperador como de cruzar a caballo la bahía de Bayas, en otras palabras, que era imposible, pero Calígula se convirtió en emperador, de modo que ordenó la construcción de una flota de superyates. Señalé débilmente la armada situada enfrente de nosotros como esa, alineó los barcos a lo largo de toda la anchura de la bahía de Bayas, formando un enorme puente, y luego lo cruzó montado a caballo. Fue el proyecto de construcción flotante más grande jamás llevado a cabo. Calígula no sabía nadar. Pero eso no le preocupaba, estaba decidido a burlarse del destino. Piper juntó las manos por encima de su boca. Los mortales tienen que ver esto. No. No puede cortar todo el tráfico marítimo que entra y sale del puerto como si nada. Oh, los mortales lo ven, dije, mira. Alrededor de los yates empezaron a congregarse embarcaciones más pequeñas, como moscas atraídas por un fastuoso banquete, vi 2 guardacostas, varias lanchas de la policía local, y docenas de botes hinchables con motor fuera borda tripulados por hombres vestidos de oscuro equipados con armas, el cuerpo de seguridad privada del emperador, deduje. ¡Qué locura!, dijo Piper, cada uno de esos barcos debe de costar millones. 500 millones precisé, o más. Calígula nunca ha escatimado en gastos, es miembro del triunvirato, han estado acumulando riquezas a lo largo de los siglos. Otro yate brotó en el horizonte como si saliese del fulgor del sol, y luego otro. Pronto había docenas, una armada desplegada a través de la entrada del puerto como una cuerda que estuviese siendo colocada en un arco. Venga ya, Piper se frotó los ojos, tiene que ser una ilusión. No lo es, se me cayó el alma a los pies, había visto ese tipo de demostraciones antes. Mientras nosotros mirábamos, los yates dispuestos en hilera se acercaron unos a otros, y anclaron sus popas a sus proas formando un reluciente cerco flotante de Sycamore Creek hasta el puerto deportivo, como mínimo 1,5 kilómetros de largo. El puente de barcos, dije, lo ha hecho otra vez. ¿Otra vez?, preguntó Meg. Calígula. En la antigüedad, traté de dominar el temblor de mi voz. Cuando era niño recibió una profecía, un astrólogo romano le dijo que tenía tantas posibilidades de convertirse en emperador como de cruzar a caballo la bahía de Bayas, en otras palabras, que era imposible, pero Calígula se convirtió en emperador, de modo que ordenó la construcción de una flota de superyates. Señalé débilmente la armada situada enfrente de nosotros como esa, alineó los barcos a lo largo de toda la anchura de la bahía de Bayas, formando un enorme puente, y luego lo cruzó montado a caballo. Fue el proyecto de construcción flotante más grande jamás llevado a cabo. Calígula no sabía nadar. Pero eso no le preocupaba, estaba decidido a burlarse del destino. Piper juntó las manos por encima de su boca. Los mortales tienen que ver esto. No.
No puede cortar todo el tráfico marítimo que entra y sale del puerto como si nada. Oh, los mortales lo ven, dije, mira. Alrededor de los yates empezaron a congregarse embarcaciones más pequeñas, como moscas atraídas por un fastuoso banquete, y 2 guardacostas, varias lanchas de la policía local, y docenas de botes hinchables con motor. Fuera borda tripulados por hombres vestidos de oscuro equipados con armas, el cuerpo de seguridad privada del emperador, deduje. 25. Todos en el mismo barco. Un momento, 2 de los nuestros han desaparecido. La mitad en el mismo barco. Jason Grace estropeó esa frase perfecta. Mientras nos dirigíamos a las olas, se acercó furtivamente a mí, y murmuró. No es cierto. ¿Sabes? El medio de una cadena tiene la misma resistencia a la tensión que el resto de partes, suponiendo que la fuerza se aplique por igual a lo largo de los eslabones. Suspiré. Intentas compensar la clase de física que te has saltado. Ya sabes a qué me refiero. La verdad es que no, dijo él. ¿Por qué atacar por el medio? ¿Por qué? No lo sé. Repuse. No se lo esperarán. Meg se detuvo en la orilla. Me parece que esperan cualquier cosa. Tenía razón, a medida que la puesta de sol se teñía de color púrpura, los yates se iluminaron como huevos de Fabergé gigantes, unos focos recorrían el cielo, y el mar como si anunciasen las mejores rebajas de colchones de agua de la historia. Docenas de pequeñas patrulleras cruzaban el puerto de un lado a otro, por si algún vecino de Santa Bárbara. Santa Bárbaros. Tenía la cara de querer utilizar su costa. Me preguntaba si Calígula siempre había tenido tanta seguridad o si nos estaba esperando. A esas alturas sin duda sabía que habíamos volado por los aires el desmadre militar de Macron. También debía de haberse enterado de nuestro enfrentamiento con Medea en el laberinto, suponiendo que la hechicera hubiera sobrevivido. Calígula también contaba con la Sibila Eritrea, y eso quería decir que tenía acceso a la misma información que Herófila le había dado a Jasón. Puede que la Sibila no quisiera ayudar a un emperador malvado que la tenía encadenada con unos grilletes fundidos, pero no podía rechazar a ningún suplicante serio que le preguntase directamente. Así era la magia oracular. Imaginé que, como mucho, podría limitarse a contestar en forma de pistas de crucigrama muy difíciles. Jason estudió el recorrido de los focos. Podría llevaros volando de uno en uno, a lo mejor no nos ven. Creo que deberíamos evitar volar en la medida de lo posible, propuse, y deberíamos buscar una forma de acercarnos antes de que oscurezca más. Piper se apartó de la cara el pelo que el viento agitaba. ¿Por qué? A oscuras estamos más protegidos. Las estriges se ponen en movimiento 1 hora después de la puesta de sol. Dije. ¿Las estriges? Preguntó ella. Le relaté nuestra experiencia con los pájaros de mal agüero en el laberinto. Meg aportó útiles comentarios como Poag, ajá, y culpa de Apolo. Piper se estremeció. En las leyendas cherokees, las lechuzas siempre son malas, suelen ser espíritus malignos o curanderos que se dedican a espiar. Si esas estriges son como gigantescas lechuzas chupasangre. Pues sí, mejor las evitamos. Estoy de acuerdo, dijo Jasón, pero ¿cómo llegamos a los barcos? Piper se metió en las olas. A lo mejor si pedimos que nos lleven. Levantó los brazos e hizo señas al bote hinchable más próximo, a unos 50 metros mar adentro, que recorría la playa con su luz. Ejem. Piper. Dijo Jasón. Meg invocó sus espadas. Está bien, cuando se acerquen, me los cargaré. Miré fijamente a mi joven ama. Meg, son mortales. En primer lugar, tus armas no servirán con ellos. En segundo, no son conscientes de para quién trabajan. No podemos. Trabajan para la B. El hombre malo, dijo Calígula. Reparé en su lapsus linguae. Me daba la impresión de que había estado a punto de decir, trabajan para la bestia. Guardó las espadas,
pero su tono siguió siendo frío y decidido. De repente visualicé una horrible imagen de Mccaffrey la Vengadora asaltando la embarcación sin más armas que sus puños y sus sobres de semillas. Jason me miró como preguntando: ¿La atas tú o la ato yo? El bote viró bruscamente hacia nosotros. A bordo había sentados 3 hombres con uniformes de faena oscuros, chalecos de Kevlar, y cascos antidisturbios. Uno, situado en la parte trasera, manejaba el motor fuera borda. Otro, sentado en la parte delantera, manejaba el foco, y el del medio, sin duda el más amistoso, tenía un rifle de asalto apoyado en la rodilla. Piper los saludó con la mano y les sonrió. No ataques, Meg. Yo me ocupo, dejadme espacio, por favor, podré convencer mejor a esos tíos si no estáis mirándolos con mala cara detrás de mí. No era una petición difícil, los 3 retrocedimos, aunque Jason y yo tuvimos que llevarnos a Meg a rastras. Hola, gritó Piper a medida que el bote se acercaba. No disparéis. Somos amigos. El bote encalló a tal velocidad que pensé que seguiría todo recto hasta Cabrillo Boulevard. Don Foco bajó de un salto primero con una agilidad sorprendente para un hombre con un chaleco antibalas. Don Rifle de asalto le siguió, y lo cubrió mientras Don Motor apagaba el fuera borda. Foco nos evaluó con la mano apoyada en su pistola. ¿Quiénes sois? Yo soy Piper. Dijo Piper, no hace falta que aviséis. Y desde luego, no hace falta que nos apuntéis con ese rifle. La cara de Foco se crispó, empezó a sonreír como Piper, y acto seguido pareció recordar que su trabajo exigía poner cara de pocos amigos. Rifle de asalto no bajó el arma. Motor alargó la mano para coger su walkie-talkie. Documentos de identidad, escupió Foco, todos. Meg se puso tensa a mi lado, lista para convertirse en Meg la Vengadora. Jason trató de no llamar la atención, pero su camisa chisporroteó por la electricidad estática. Claro, convino Piper, aunque se me ocurre una idea mucho mejor. Voy a meter la mano en el bolsillo. Vale. No os pongáis nerviosos. Sacó un fajo de dinero, debía de haber $100 en total, que yo supiera, representaba todo lo que quedaba de la fortuna de Emplean. Mis amigos y yo estábamos hablando, continuó Piper, de lo mucho que trabajáis y lo difícil que debe de ser patrullar por el puerto. Estábamos sentados en ese chiringuito comiendo unos tacos de pescado increíbles y hemos pensado, esos chicos se merecen un descanso. Deberíamos invitarlos a cenar. Los ojos de Foco parecieron desamarrarse de su cerebro. La hora de cenar. Claro. Dijo ella, podéis dejar esa arma tan pesada, y tirar ese walkie-talkie. ¿Qué diablos? Podéis dejárnoslo todo a nosotros, os lo vigilaremos. Mientras cenáis, pargo a la brasa, tortillas de maíz caseras y ceviche, miró atrás hacia nosotros, una comida riquísima. ¿Verdad que sí, chicos? Asentimos mascullando. Ñam, ñam, dijo Meg, destacaba en las respuestas con monosílabos. Rifle de asalto bajo el arma. Me vendrían bien unos tacos de pescado. Hemos trabajado mucho con Vino Motor, nos merecemos una pausa. Para cenar. Exacto. Piper metió el dinero en la mano de Foco. Invitamos. Nosotros. Gracias por vuestro servicio. Foco se quedó mirando el fajo de dinero. Pero no podemos comer con el equipo puesto. Dijo Piper, tienes toda la razón. Tiradlo todo en el bote, el chaleco, las armas, los teléfonos móviles. Eso es. Poneos cómodos. Fueron necesarios varios minutos más de camelo y charla ligera, pero al final los 3 mercenarios se lo quitaron todo menos los pijamas de comando, dieron las gracias a Piper y, por si no era suficiente, la abrazaron, y se fueron trotando a asaltar el chiringuito de la playa. Tan pronto como se hubieron ido, la hija de Afrodita tropezó y cayó en los brazos de Jason. Cuidado. ¿Estás bien? Preguntó él. Pero perfectamente,
Ella se apartó torpemente. Es más difícil utilizar la persuasión con un grupo entero. Estoy bien. Ha sido impresionante, dije. Ni tu madre lo habría hecho mejor. A Piper no pareció gustarle mi comparación. Deberíamos darnos prisa, el hechizo no durará. Meg gruñó. Sigo pensando que habría sido más fácil matar. Meg, la reprendí. Dejarlos inconscientes, se corrigió. Bueno, Jason se aclaró la garganta. Todos a bordo. Nos encontrábamos a 30 metros de la costa cuando oímos a los mercenarios gritar. Alto. Los hombres corrieron hasta las olas con tacos de pescado a medio comer en las manos, y cara de confusión. Afortunadamente, Piper les había quitado todas las armas, y los aparatos de comunicación. Se despidió de ellos con la mano amistosamente, y Jason aceleró el motor fuera borda. Jason, Maggie y yo corrimos a ponernos los chalecos de Kevlar, y los cascos de los guardias. Piper se quedó en ropa de paisano, pero como era la única capaz de escapar de un enfrentamiento embaucando al enemigo, dejó que nos divirtiéramos jugando a los disfraces. Jason era un perfecto mercenario, Maggie estaba ridícula, una niña sepultada bajo el chaleco de Kevlar de su padre. Yo no tenía mucho mejor aspecto, el chaleco antibalas me rozaba la cintura. Malditos seáis, michelines indignos de un combate. El casco antidisturbios estaba caliente como un horno de juguete, y el visor no paraba de bajarse, tal vez impaciente por ocultar mi cara acribillada de acné. Lanzamos las armas por la borda. Puede que parezca una tontería, pero como ya he dicho, las armas de fuego son impredecibles en manos de semidioses. Funcionaban con los mortales, pero por mucho que Meg dijese, yo no quería ir por ahí masacrando a humanos de Apai. Confiaba en que, si esos mercenarios supieran a quién servían, también tirarían las armas. Seguro que los humanos no obedecerían ciegamente a un hombre tan malvado por voluntad propia, bueno, salvo varios cientos de excepciones en la historia de la humanidad que me venían a la mente. Pero Calígula, no. A medida que nos acercábamos a los yates, Jason redujo la marcha hasta que avanzamos a la misma velocidad que las otras patrulleras. Torció hacia el yate más próximo. De cerca, se alzaba imponente por encima de nosotros como una fortaleza de acero blanca, justo por debajo de la superficie del agua. Brillaban unas luces de navegación de color púrpura y dorado, de forma que el barco parecía flotar en una nube etérea de poder imperial romano. A lo largo de la proa del barco, pintado en letras negras más altas que yo, se hallaba el nombre, Ibliadrpsillas Xvi. Julia Drusila 26ª, dijo Piper. Fue una emperatriz. No contesté, la hermana favorita del emperador. Noté una opresión en el pecho al acordarme de aquella pobre chica, tan guapa, tan simpática, tan increíblemente confundida. Su hermano Calígula la adoraba, la idolatraba. Cuando se convirtió en emperador, insistió en que compartiera con él cada comida, en que presenciara cada espectáculo depravado, en que fuera partícipe de todas sus violentas diversiones. Murió a los 22 años, abrumada por el amor asfixiante de un sociópata. Seguramente fue la única persona que Calígula quiso en su vida, dije. Pero no sé por qué este barco tiene el número 26. Porque ese es el 25, Meg señaló el barco de al lado, cuya popa se encontraba a escasa distancia de nuestra proa. En efecto, pintadas en la parte trasera estaban las palabras Cibliadrpsilla XXV. Seguro que el que tenemos detrás es el número 27. 50 superyates, dije, cavilando, todos con el nombre de Julia. Drusila, sí, parece cosa de Calígula. Jason escudriñó el costado del casco. No había escaleras de mano, ni escotillas, ni botones rojos con una oportuna etiqueta en la que pusiera pulse aquí para conseguir los zapatos de Calígula. No teníamos mucho tiempo, habíamos entrado en el perímetro de las patrulleras y los focos, pero seguro que cada yate tenía cámaras de seguridad. No tardarían mucho en preguntarse qué hacía nuestro pequeño bote flotando al lado del Xvi. Además,
Los mercenarios que habíamos dejado en la playa estarían haciendo todo lo posible por llamar la atención de sus compañeros, y luego estaban las bandadas de estriges que despertarían en cualquier momento, hambrientas y atentas a la menor señal de intrusos destripables. Os subiré volando de uno en uno, decidió Jason. Yo primera, dijo Piper, por si hay que persuadir a alguien. El chico se volvió, y dejó que Piper le rodeara el cuello con los brazos, como habían hecho antes en incontables ocasiones. Alrededor del bote se levantó un viento que me revolvió el pelo, y Jason y Piper ascendieron flotando por el costado del barco. Oh, cómo envidiaba a Jason Grace. Qué sencillo era montar los vientos. Cuando era Dios, podría haberlo hecho con la mitad de mis manifestaciones atadas a la espalda. Ahora, atrapado en mi patético cuerpo con michelines, solo podía soñar con esa libertad. Me dio un codazo. Concéntrate. Carraspeé indignado. Yo soy pura concentración. En cambio, podría preguntarte dónde tienes tú la cabeza. Ella frunció el entrecejo. ¿Qué quieres decir? Tu rabia, dije, la cantidad de veces que has propuesto matar a Calígula, tu disposición a dejar inconscientes a sus mercenarios. Son el enemigo. Empleó un tono afilado como unas cimitarras, con el que pretendía advertirme de que si seguía con el tema podría añadir mi nombre a la lista de candidatos a los que dejar inconscientes. Decidí tomar ejemplo de Jason, dirigirme a mi objetivo más despacio, y desde un ángulo menos directo. Meg. En alguna ocasión te he hablado de la primera vez que me volví mortal. Ella entornó los ojos por debajo del borde de su casco absurdamente grande. ¿Metiste la pata o algo por el estilo? Yo. Sí, metí la pata. Mi padre, Zeus, mató a uno de mis hijos favoritos, Asclepio, por resucitar a gente sin permiso. Una larga historia. El caso es que yo estaba furioso con Zeus, pero mi padre era demasiado poderoso y temible para que yo pudiera luchar contra él. Me habría volatilizado, así que me vengué de otra forma. Miré a lo alto del casco, no vi rastro de Jason ni de Piper. Esperaba que eso significase que habían encontrado los zapatos de Calígula, y estaban esperando a que un dependiente les trajese un par del número adecuado. En fin, continué, no podía matar a Zeus, de modo que busqué a los que habían creado sus rayos, los cíclopes, los maté para vengar a Asclepio, y como castigo, mi padre me hizo mortal. Me dio una patada en la espinilla. ¡Ay! Grité. ¿A qué ha venido eso? Por tonto, respondió, matar a los cíclopes fue una tontería. Yo quería protestar diciéndole que eso había ocurrido hacía miles de años, pero tenía miedo de llevarme otra patada. Sí, asentí, fue una tontería, pero lo que quiero decir es que proyecté mi rabia en otra persona, alguien menos peligroso. Creo que tú estás haciendo lo mismo, Meg. Estás furiosa con Calígula porque es menos peligroso que estar furiosa con tu padrastro. Preparé las espinillas para recibir más dolor. Meg se quedó mirando su pecho cubierto de Kevlar. Yo no estoy haciendo eso. Te comprendo perfectamente, me apresuré a añadir, la rabia es buena. Significa que estás progresando, pero ten presente que tal vez no estás cabreada con la persona adecuada. No quiero que entres en combate a ciegas contra ese emperador, aunque te cueste creerlo, es todavía más retorcido y letal que la bestia. Ella apretó los puños. Te he dicho que yo no estoy haciendo eso, tú no lo sabes, tú no lo entiendes. Tienes razón, dije, lo que tuviste que soportar en casa de Nerón. No. Me lo puedo imaginar, nadie debería sufrir tanto, pero... Cállate, me espetó. De modo que eso, hice, las palabras que pensaba decir bajaron atropelladamente por mi garganta. Tú no lo sabes, repitió, ese Calígula nos hizo muchas cosas a mi padre, y a mí. Puedo estar cabreada con él si me da la gana, lo mataré si puedo, lo... Titubeó como si le hubiera asaltado una idea repentina. ¿Dónde está Jason? Ya debería haber vuelto. Alcé la vista,
habría gritado si me hubiera salido la voz. Dos grandes figuras oscuras descendieron hacia nosotros de forma controlada y silenciosa con algo parecido a unos parapentes. Entonces me percaté de que no eran parapentes, eran orejas gigantes. En un abrir y cerrar de ojos, las criaturas estaban encima de nosotros, aterrizaron grácilmente a cada lado de nuestro bote, con sus orejas plegadas a su alrededor, y sus espadas apuntándonos a la garganta. Las criaturas se parecían mucho al orejón, el guardia al que Piper había lanzado un dardo en la entrada del laberinto en llamas, solo que estos eran más mayores, y tenían pelo negro, sus espadas tenían la punta roma, y el filo doble y cerrado, ideales tanto para golpear como para cortar. Reconocí las armas de golpe, eran kandas, del subcontinente indio. Me habría quedado muy satisfecho conmigo mismo por acordarme de un dato tan desconocido si en ese momento no hubiera tenido el filo cerrado de una kanda sobre mi yugular. Entonces me vino otra cosa a la memoria, me acordé de una de las muchas historias de borrachera que contaba Dioniso sobre sus campañas militares en la India, su encuentro con una cruel tribu de semihumanos con 8 dedos, orejas grandes y caras peludas. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? ¿Qué me había dicho Dioniso de ellos? Ah, sí, sus palabras exactas habían sido: jamás de los jamases intentes luchar contra ellos. Sois panda, y logré decir con voz ronca, así se llama vuestra raza. El que tenía al lado me enseñó sus preciosos dientes blancos. Claro. Y ahora sed buenos prisioneros, y venid con nosotros, si no, vuestros amigos están muertos.